Bien, seguimos con ustedes este viernes 27 de septiembre. Nuestro segmento de entrevistas en Primera Página continúa. También la etiqueta sigue disponible para ustedes. Nuestra etiqueta ya en este momento es tendencia en Venezuela. Gracias por eso, gracias por siempre participar con nosotros a través de las redes sociales. Nuestro tercer invitado de esta mañana, Pedro Rodríguez, presidente de la Coordinadora Nacional del Transporte. Vamos a hablar del servicio público de la movilidad, no solamente en Caracas, sino en el interior del país, que se ha visto afectada por, primero, la situación actual de los transportistas, las dificultades que existen en cuanto a al mantenimiento de las unidades y, por supuesto, la caída del poder adquisitivo del venezolano, que frente a lo que hoy piden los transportistas para mantener las unidades operativas, el venezolano no está en capacidad, con un salario mínimo de 40.000 bolívares, de honrarlo. Buenos días. Buenos días, gracias por tu invitación. Hoy vamos a tener audiencia total en el país, porque es importante, que es una de las problemáticas más importantes, que es el transporte como tal. Una de las problemáticas más importantes, pero de este tema hay varias visiones. El usuario considera que el transportista cobra en exceso y no ve retribuido en calidad del servicio. El transportista considera que no es suficiente para poder mantener las unidades. Y hay una propuesta en medio, por cierto, se está hablando desde un sector del transporte, de una propuesta que sea una tarifa de 10 centavos de dólar, que pueda ser flotante al ritmo que se maneja la tasa de cambio en el país. La Coordinadora Nacional, ¿qué piensa sobre estos temas? Sí, nosotros desde la Coordinadora Nacional hemos hablado del tema con respecto de insertar, por supuesto, lo que es el pasaje como un instrumento. Pero toda discusión que tengamos, siempre vamos a tener la problemática. ¿Por qué vamos a tener la problemática? Porque no se ha discutido realmente una mesa nacional. ¿Con quién? Con el Ministerio, que es el ente rector de la materia. O sea, que participemos todos los estados, como se hizo en un tiempo con Ricardo Molina. En 2017, sí, cuando se hizo la modificación del subsidio estudiantil. Pero sí, esa mesa, ¿en qué quedó? Porque sí, en esa mesa no era el único tema del subsidio estudiantil. No, estaban todas las mesas, seguridad, transporte, estudiantes, estaban todos. Pero la única, desde aquí te lo decimos, problemática grave ahorita es que necesitamos que se abran las puertas del ministerio para discutir toda problemática de lo que está pasando. No podemos hablar de un aumento, porque los transportistas que realmente salimos a la calle o que salen a la calle diariamente se encuentran con los cauchos altos, con los aceites, con diferentes problemáticas. Cobrados en dólares, además. Y cobramos en dólares, que muchos, gracias a Dios, que hemos tenido el apoyo de la Policía Nacional Bolivariana con respecto a ese flagelo, que venden los aceites en dólares. Se han detenido bastantes personas, pero tenemos que seguir atacándolo. ¿Pero de dónde lo vamos a atacar? Lo tenemos que atacar es desde las mesas que tenemos que implementar. Desde aquí le damos de verdad el espaldarazo al ministro Abreu, y que de verdad lo exhortamos a que abra las mesas, que es la única manera que nosotros vemos que vamos a arreglar la problemática. ¿Dónde participamos quién? Los estudiantes, los adultos mayores, el usuario, que participamos realmente todos, y sobre todo las entidades. ¿Quiénes? Fontur, ¿verdad? El Ministerio de Transporte como tal y el INTT. Ahí vamos a participar los verdaderos transportistas. Ahí se van a ver de verdad los verdaderos transportistas. ¿Por qué? Porque, si bien es cierto, muchos insumos cuando llegan no le llegan al transportista. ¿Pero por qué? Porque siempre están o los sindicatos o las mafias también que se lo llevan, o los transportistas de Malten. Hemos atacado desde ese flagelo desde siempre, pero tenemos que poner un poco más de seriedad a esta actividad que se viene desplegando en todo el país, pero tenemos desde las mesas es que vamos a arreglar la situación. ¿Cómo llegar a esto, entendiendo una realidad que, a diferencia de otros sectores de la economía y de otros sectores sindicales, el tema transporte tiene muchísimas organizaciones? Vemos FEDUTRANS, la Federación Nacional de Transporte, ahora salió el Bloque Unido del Transporte, está la Coordinadora Nacional, está la plataforma, hay distintas organizaciones y cada una con un pensamiento distinto. ¿Cómo unificar estas corrientes? La única manera, como te dije, es dentro del acuerdo nacional, como se hizo la última vez, que creo que era la más seria de todas. Por eso le digo que tenemos que exhortar al ministro Abreu, que es la única manera, porque si el ministro Abreu hace algo importante, y entonces resulta que a uno de los sindicatos no le interesa lo que el señor ministro hace, entonces empieza la guerra que tenemos en la actualidad. Entonces la única manera es que lo resolvamos, ¿dónde? En el ministerio, ¿dónde? En las mesas nacionales, que ahí es donde arreglamos, ahí es nuestro escenario, ahí es donde podemos sacar una política nacional, donde la podemos llevar ahorita. ¿A dónde? A la Asamblea Nacional. Ahorita tenemos la discusión en la Asamblea Nacional donde están todas las tornas políticas. Aprovechemos entonces para que tengamos entonces nosotros rango de qué, rango de poder
a través de la Asamblea Nacional, aprovechando pues la coyuntura que están todos los poderes allí. En la mesa que ustedes plantean, ¿cómo ven el tema de la tarifa, que para algunos sectores de esta dirigencia gremial es el factor fundamental? Y vemos que hay muchas propuestas en torno a esto. Esta propuesta de 10 centavos de dólar está muy por debajo de los estándares internacionales, que es $1 por viaje en otros países. Eso implica un pasaje en 20.000 bolívares que nadie puede pagarlo en Venezuela, tal vez el ciudadano de a pie se le complique pagarlo. ¿Ustedes cómo ven la propuesta de lograr un mecanismo para fijar la tarifa? Sí, esas son de las primeras discusiones que debemos de tener dentro de la mesa y a través de un proyecto nacional que lo podemos presentar para que tenga rango de ley, ¿verdad? La única manera es allí, cuando cada uno exprese, ¿verdad? La problemática realmente de su sector, ya bien sea el usuario, ya bien sea el estudiante. Vamos a seguir teniendo problemas porque no lo estamos tomando en cuenta. Pero la problemática del usuario es conocida, hay una caída del poder adquisitivo. Hablamos de 40.000 bolívares de salario mínimo, un pasaje que está por el orden de los 1.000 bolívares. Son 40 pasajes al mes. Sí, pero el usuario sale a la calle y nunca fue consultado realmente. Pero si yo siento al usuario en una mesa y expresamos la necesidad realmente, o sea, expresamos el transportista, el usuario, el estudiante, el pasaje está 800. El estudiante no existe subsidio hoy en Venezuela. El pasaje está 800 y resulta que la mitad la tiene que pagar el estudiante, por decir algo, pero no se cumple. No se cumple, ¿por qué? Porque no hay una ley clara en una discusión que se haga respetar el derecho de todos ellos. ¿Dónde lo vamos a conseguir? Donde participemos todos los entes del país, porque es una problemática nacional. ¿Y ustedes creen que hay voluntad política para esto? Es algo que vamos a conversar en la siguiente parte del espacio, porque además mencionan la Asamblea Nacional de una corriente política distinta, en una realidad política distinta a la que tiene hoy el Ejecutivo venezolano. Es parte también de la solución de este conflicto. 7:46 minutos, está con nosotros Pedro Rodríguez, presidente de la Coordinadora Nacional de Transporte, conversando sobre este servicio público. Al regreso, mucho más de Primera Página. Recuerden la etiqueta a su disposición.